Pues doctor Dorica, primero que nada queremos agradecerle esta oportunidad de conversar con usted a propósito de la coyuntura de la UNAM y por supuesto también del país, que es una parte importante de la UNAM. Primero, ustedes aquí en la Dirección General pues hacen diagnósticos, análisis justamente sobre la situación de la Universidad Nacional. Yo quisiera que me dijeras ya grandes rasgos, ¿cuáles son los tres principales problemas que hoy enfrenta la UNAM a su interior, que ustedes consideran que sean los de más profunda y urgente atención que requiere? Bueno, permítame que le diga 5 en lugar de 3. Yo diría, el primer problema y problema fundamental que tenemos es la desatención a la problemática estudiantil en muchos sentidos. O sea, por mucho tiempo se ha dejado de lado el interés central de la formación de estudiantes, tanto en el nivel bachillerato como en el nivel licenciatura. Esto se expresa en varios puntos. Por ejemplo, yo diría que el más relevante, en la incapacidad para percibir un cambio muy grande en la juventud actual que ha mermado el desarrollo de la pedagogía tradicional o de las formas tradicionales de enseñanza-aprendizaje, y que esto de alguna manera se desbordó con la pandemia por mucho tiempo. No se ha atendido el tema de la gratuidad, que está ya a nivel constitucional, para ponerlo en práctica. En fin, hay muchos temas que tienen que ver con ese gran asunto del estudiantado y la importancia de volver a poner a quienes son la parte medular de la universidad en el centro de la misma. Gran problema, y no los pongo en orden jerárquico, es el problema de que recorre a la sociedad en su conjunto, en México y en el mundo, de la desigualdad y la violencia de género. Pero todo esto no va acompañado de una decisión profunda de la autoridad universitaria para comprometerse en la erradicación de la violencia. Un tercer tema es el problema de la organización y el gobierno universitario. Nosotros seguimos operando con una ley orgánica que está construida para una universidad que existió en otro momento. La universidad mantiene la misma organización académica y la misma estructura y formas de gobierno que cuando era una universidad de más o menos 30,000 personas. Ahora tenemos una comunidad de casi 370,000 estudiantes, 40,000 académicos, 40,000 trabajadores, o sea, de aproximadamente 450,000 personas. Un anacronismo que se refleja y se discute mucho por el momento ahorita en el tema de la elección de rector, también en el nombramiento de autoridades como directores, etcétera, pero que la parte medular es cómo y por quién se toman las decisiones y cómo se procesan los problemas y las diferencias en la universidad. Entonces, ahí hay un tema de desigualdad, ya hablamos de la desigualdad de género, pero hay desigualdad en el sentido de que la burocracia universitaria tiene compensaciones y privilegios que son excesivos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de desigualdad. Pero sí, ¿cuáles serían las ideas para intentar democratizar en la medida de lo posible con el marco normativo actual, para democratizar y transparentar la sucesión de la rectoría y también con miras a otras funciones de la Junta de Gobierno, que es la designación de las principales autoridades, de directores de facultades, institutos? ¿Cómo democratizar cómo democratizar fundamentalmente el de rectoría, pero no nada más, ¿no? Dentro de los marcos institucionales, cómo democratizar y transparentar estos procesos? Uno sería que las personas que van a participar en el proceso presenten un proyecto. Esto se hace ya, pero habitualmente se ha hecho directamente a la Junta, no se hace frente
a la comunidad y presenten su currículum, ¿no? Plantear que es importante que ese proyecto y ese que tienen para la universidad lo puedan contrastar las personas que aspiran a la rectoría. Hay que comunicar ante la comunidad universitaria o ante la sociedad en su conjunto, o frente al gobierno, o frente a sectores empresariales o cualquier otro, tener que expresar una serie de puntos de vista sobre problemas que atañen a la universidad o que son problemas del país. Entonces, queremos ver a las personas en acción intelectual, en acción reflexiva, en acción de intercambio de puntos de vista. Vamos al lado contrario, ¿no? ¿Qué considera que sí se debe conservar de la UNAM? ¿Qué es lo que...? Una fuerte voluntad de vincularse con el país, con sus necesidades, con la sociedad. Y por eso la universidad tiene que darle cauce a eso. Eso hay que mantenerlo. Creo que se pueden hacer incluso cambios muy importantes en la universidad antes que arrancar con el cambio de la ley orgánica, ¿no? Creo que sí tenemos que revertir una dinámica en la cual las autoridades unipersonales, rector y directores, tienen la mayoría de las atribuciones en la toma de decisiones y el ejercicio de las decisiones, y que tenemos que darle un mucho mayor peso a la vida colegiada, a los órganos colegiados de la universidad, que tenemos que mejorar la representatividad, que tenemos que aumentar la participación, ¿no? Pero esto se puede hacer en un primer momento, en el marco de la ley vigente, ir construyendo nuestro proyecto de universidad para el México de ahora y del futuro que viene, y luego hacer un proceso de construcción de una ley orgánica diferente, coherente con un proyecto de universidad que pueda ser presentada por la comunidad universitaria frente al legislativo. Pero eso no lo veo como un proceso inmediato, eso tiene que ser una consecuencia de un proyecto de cambio sostenido que la UNAM adopte en este cambio de rectoría. Y eso es lo que quiero insistir. Tenemos que lograr una vocación de cambio, un compromiso con el cambio. O sea, no podemos aceptar que en nombre de la historia, que en nombre de una estabilidad que está mitificada, que en nombre de personajes históricos la universidad no cambie. Hablabas de Pablo González Casanova hace un momento. Pablo González Casanova concibió una universidad completamente diferente, y lo que se planteó fue construirla de manera paralela a la universidad tradicional, y diseñó el Colegio de Ciencias y Humanidades, que se ha quedado como un proyecto de bachillerato, pero que en realidad era una manera distinta de organizar la universidad desde el bachillerato hasta la investigación, pasando por la licenciatura y el posgrado. Ese proyecto quedó truncado cuando salió González Casanova, y Soberón lo redujo estrictamente a la parte del bachillerato. Pero González Casanova tenía un proyecto grande de universidad diferente, incluso de una universidad que se ubicaba en otros lugares. Por eso planteó en ese momento las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, que ahora son las Facultades de Estudios Superiores. Acatlán, Aragón, exacto. Iztacal. Desconcentración, ¿no? Hasta en el país, ¿no? En el país esa vino después, bastantes años después. Entonces hay que pensar la universidad de una manera diferente. Claro. Sobre esto, por lo que hemos estado platicando, hemos ido desde el modelo pedagógico, la situación de los estudiantes, de las condiciones laborales de los
profesores, hasta la estructura de gobierno. ¿Diría usted que la universidad requiere una reforma universitaria de gran calado? Sí requiere de incorporar a la propia comunidad universitaria a los procesos de discusión y decisión sobre los cambios que tienen que venir. Si esto se debe dar en un evento único, como fue el Congreso Universitario del 90, o si pueden ser eventos diferenciados correspondientes a las distintas temáticas, eso lo podríamos ver. La reforma universitaria, en términos estrictos, esa podía ser la palabra, pero es una palabra muy desgastada, porque después de Pablo González Casanova, los rectores se propusieron reformas universitarias, y las reformas universitarias principalmente lo que significaban era el incremento de los costos de las colegiaturas, la eliminación del pase del bachillerato universitario a las licenciaturas de la UNAM, la restricción del ingreso a la universidad. Entonces se desgastó la palabra reforma universitaria. Y bueno, a lo mejor hay que resignificar la palabra reforma en el sentido de darle la dimensión profunda de que implicaría una renovación muy grande de la universidad para adecuarla no solo a las condiciones que han cambiado en el país, sino a las condiciones que han cambiado en la propia universidad. Problemas como el plagio, ¿no? Exacto. Que yo no creo que no haya habido plagio. Claro que ha habido plagio a lo largo de la historia de la universidad, pero ha habido más posibilidad de conocerlo ahora, ¿no? Por las herramientas tecnológicas y lo que sea. Y bueno, la lentitud que tuvimos como universidad para establecer una normatividad al respecto es muy notable, porque hubo casos de plagio verdaderamente importantes ya reconocidos desde principios del siglo XXI, y apenas en el año 2023 hay una normatividad referida al asunto, se acaba de aprobar. Entonces, ¿qué nos pasa que somos tan lentos, que nos cuesta tanto trabajo cambiar, adaptar, mejorar, incluso temas que parecen tan evidentes, en los que hay un enorme consenso? ¿Por qué no se hace? ¿No? Y lo que hay son costumbres muy arraigadas sobre la base de las cuales está sustentada una forma de poder universitaria. Seguimos viviendo, yo lo pondría así, con la estructura, las formas y los procedimientos de una universidad que se diseñó y que vivió buena parte de su existencia en el marco del autoritarismo político mexicano. Y esa fase del autoritarismo político mexicano parece haber llegado a su fin. No sé si se va a abrir otra, pero ¿por qué la UNAM no puede modificar sus prácticas, su comportamiento, sus actitudes y su cultura profundamente autoritaria para ubicarse en un tiempo más adecuado y contribuir para que en el país no se reproduzcan prácticas autoritarias, se generen procesos de discusión completamente diferentes a los que hay hoy, que los procesos políticos estén de manera obligada mucho más sustentados en discusiones y en debates de fondo, con argumentos, con posturas que correspondan a planteamientos filosóficos, políticos, económicos, pragmáticos, con datos bien establecidos, con información existente. ¿Por qué la UNAM no solo no se pone al día, sino que vuelve a ser, como lo ha sido en otros momentos, vanguardia de la transformación nacional para
ser un ejemplo de transparencia, ser un ejemplo de acceso a la información, ser un ejemplo de rendición de cuentas, ser un ejemplo de reconocimiento de la diversidad, ser un ejemplo de cómo se puede discutir de manera adecuada problemas profundos de la institución, en un México que requiere de eso, que requiere también de esa universidad. ¿Por qué entonces no hacer de este cambio de rector un proceso que enriquezca los fenómenos políticos que está viviendo el país, ¿no? Y se constituya en un ejemplo, previvió el autoritarismo. ¿No hubo algún efecto de este proceso de democratización nacional en la UNAM? O sea, es un elemento paradójico, ¿no? La UNAM fue fundamental en la apertura y continuidad de distintos procesos de democratización de la sociedad mexicana, lo ha sido, y sin embargo a su interior no ha habido avances en la democratización universitaria. Y sí, yo creo que es paradójico que, a diferencia de otras universidades del mundo de mucha calidad en América Latina, casi todas las universidades tienen votaciones para el nombramiento de autoridades. Votaciones no son universales, son votaciones ponderadas. Creo que puede haber mejores procesos que el actual, con más participación y con más claridad. Puede haberlos. Fue uno de los principales líderes del movimiento del CEU, ya 86, 87, también ahí en el Congreso Universitario del 90. Y después muchos le perdimos ahí un poco la pista, ¿no? Hubo otros de sus compañeros que participaron en aquel movimiento que prefirieron dedicarse y se dedican a la política. Otros fueron por un lado de la empresa privada, etc. Usted siguió una trayectoria más bien académica. Deseando que nos contara esto, ¿qué ha pasado después del Imanol Ordorica, que participó como un muy prominente líder? ¿Qué pasó después? Yo creo que esa experiencia del movimiento estudiantil, del Consejo Estudiantil Universitario, nos marcó de por vida y nos formó. La importancia de nunca abandonar la participación política, que esto no quiere decir necesariamente partidaria, sino ocuparse de temas de la política nacional para seguir tratando de generar un cambio en la sociedad mexicana. Reconocer que mi espacio era la universidad, reconocer su estructura política, ¿no? Porque a pesar de su enorme diversidad, los grupos dominantes en la institución son grupos conservadores, cómo funciona eso. Eso me llevó entonces a cambiarme de mi carrera original, que era la física, y me fui a hacer posgrados a Estados Unidos, a la Universidad de Stanford, en donde hice 2 maestrías, una en educación y una en sociología, y luego un doctorado en ciencias sociales y educación. Y de dedicarme a la academia, siempre teniendo una perspectiva de que uno como ser humano no puede, aunque lo crea ilusoriamente, estar alejado de las decisiones políticas y que hay que mantener una postura política. Me dedico al estudio de la educación en general, pero más particularmente de la educación superior, desde una perspectiva de sociología política, de historia, estudio las formas en que se gobiernan las universidades, cómo se diseñan las políticas públicas nacionales e institucionales, hago estudios comparativos de nivel internacional con estudios sobre instituciones en México. Tengo una obra publicada muy amplia que ha sido reconocida precisamente por ese énfasis en la perspectiva de análisis político de la educación superior, que es, a juicio de colegas en México y en Estados Unidos, bastante original en varias de las
propuestas que he hecho, por ejemplo, en el análisis sobre la autonomía universitaria. Desarrollando mi carrera, entré al Sistema Nacional de Investigadores, muy rápidamente subí del nivel 1 al 2, luego al nivel 3, he estado en el nivel 3, ya esta es la tercera ocasión en que me ratifican en el nivel 3 del sistema. He recibido reconocimientos internacionales de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, la Cátedra Talbot, que es una cátedra que se da a una persona en toda la universidad cada año. Recibí luego la Cátedra Alfonso Reyes de la Universidad, del Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad de París, la Sorbonne Nouvelle. Después recibí el nombramiento de profesor visitante distinguido de la Universidad de Johannesburgo. Hace ya desde 2007 soy parte de la Academia Mexicana de Ciencias. Ahora acabo de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Veracruzana la semana pasada. Es interesante cómo quienes me ven como una voz incómoda en el proceso que se va a abrir, tratan de reducir mi imagen a ser exdirigente estudiantil, que es algo de lo que estoy muy orgulloso y que nunca negaré, pero que afortunadamente, o sea, mi vida ha seguido, no terminó en el año 90 con el Congreso Universitario, y he hecho una trayectoria académica, yo creo que está mal que lo diga yo, pero de un muy alto nivel. Efectivamente, he tenido una rica trayectoria académica y que a pesar de eso he estado vinculado a los temas de la discusión política nacional en el campo de la educación predominantemente, pero en otros también, ¿no? Claro. Y es una forma de pensar la academia también, como un espacio intelectual, de reflexión, de investigación, de rigor académico, pero que no está desprendido del tener posiciones sobre lo que debe pasar en el país, en la universidad, que estas son posiciones políticas, en el mejor sentido, ¿no? No políticas electorales, no político-partidarias, sino posturas políticas que me ubican pues en el campo de lucha por una sociedad más progresista, más justa, más democrática, en paz, con la erradicación de la violencia, con la solución de los problemas de derechos humanos, con la presentación de los desaparecidos y las desaparecidas en esta tierra que queremos tanto, pero que nos duele al mismo tiempo tanto, ¿no? Claro. Pues doctor, por esta ocasión terminamos esta conversación. Espero que nada más sea una interrupción y que más adelante en otras ocasiones podamos seguir charlando sobre estos temas. Claro que no nos sí. queda más que agradecerle esta oportunidad de conversar, de dialogar con usted. Muchas gracias, muchísimas gracias.